Buenas noches, hermanos, amados que están en todo lugar, por la televisión, por las líneas. Buenas noches y bienvenidos a su programa de todos los jueves en la palabra, texto y contexto. Pero esta noche lo queremos hacer diferente. Estamos ya en el último mes o el penúltimo mes de este 2022. Pero también en los últimos días de noviembre para entrar a diciembre. Y ya sentimos algo de comezón, digamos, navideño, ya pensamos en la Navidad, pensamos en las cosas que vienen. Y el pueblo de Dios también se prepara, el mundo se prepara en diferentes contextos que puedan vivir. Y esta noche, juntamente con mis hermanas aquí que están conmigo, en este programa, en la palabra, texto y contexto. Para hacerlo algo diferente, vamos a cantar himnos alusivos a ese acontecimiento grande que ha ocurrido hace más de 2000 años, cuál es el nacimiento de Cristo. No es porque quiero llevarles tal vez a un momento de actividad ya en Navidad, sino que lo que queremos esta noche con el programa es dar a conocerles desde ya, antes de entrar a diciembre, darles a conocer el valor y significado, lo que es el nacimiento de Jesús allá en Belén hace más de 2000 años. Así que estamos aquí con mis hermanas, nuevamente, con hermana Lucy, hermana Julita, hermana Karen, hermana Enid, en este equipo del programa en la palabra, texto y contexto. Así que buenas noches, hermanos, bienvenidos a este programa, siéntese bonito, siéntese bien y gócese con nosotros en los himnos que vamos a cantar. Pero oremos, hermanos, oremos. Gracias damos Dios por esta noche que nos da este programa en la palabra, texto y contexto. Y gracias por brindarnos este espacio tan diferente, este espacio tan agradable también de predicar tu palabra a todo el mundo, a todas las personas. Más que todo cuando se acerca un tiempo tan especial para muchos, un tiempo también puede ser triste para muchos, pero Señor, es un acontecimiento único y hermoso que se ha dado hace miles de años atrás. Señor, bendice a los que están conectados, bendice a los que están en el programa, bendice todo este espacio, bendice a los camarógrafos, Señor Dios, que están tras de cámaras, y que todo se haga para tu gloria y para tu honra, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, amén y amén. Voy a la palabra de Dios, a la lectura de la palabra de Dios, esta vez a Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Gálatas capítulo 4, versículo del 1 al 7. Y dice la palabra: pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Dice la palabra de Dios. Acuérdense, hermanos, en esta noche quiero hablar sobre esta palabra, especialmente el versículo 4, con su contexto, pero quiero hablar también del espíritu de Navidad y el espíritu navideño. ¿Entienden? El espíritu de la Navidad y el espíritu navideño. Cuando se terminó la profecía,
en Malaquías. Malaquías, el último profeta, se cerró la profecía del Antiguo Testamento con Malaquías. Hubo un tiempo que lo llamamos el silencio. Algunos llamamos el silencio de Dios, 400 años de silencio que hubo entre Malaquías y el nacimiento de Cristo, que se dio más o menos entre los años 4 o 3 antes de Cristo, que nació Cristo. Pero en ese espacio de los 400 años surgieron muchas cosas. Ahí surgieron las guerras, ahí surgieron digamos, los grupos llamados fariseos, seduceos, los esenios, que aparecieron en ese contexto, unos tan ortodoxos como los fariseos, otros un poco liberales como los seduceos, y otros los esenios, que es un grupo más pequeño, pero que tenía su posición en cuanto a lo que es la ley, o lo que es, digamos, la palabra en ese entonces, la Torá, ¿no? Pero ahí estaban, que nacieron en ese espacio, los 400 años, y muchas cosas más, las guerras que se dieron con los judíos, que se rebelaron contra los que estaban oprimiéndoles en ese entonces, los babilonios, los medo-persas, bueno, un sinnúmero de problemas que hubo, y las conquistas que hubo para que puedan recuperar su tierra, su nacionalidad, entendiendo que los judíos son 100% nacionalistas. No querían que haya ninguna transculturización del idioma o de las costumbres. No estaba también, por una parte, las leyes, y bueno, un sinnúmero de cosas. Pero cuando vino el cumplimiento, como dice Gálatas, del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. El contexto de la palabra de Gálatas es muy hermoso. Habla de heredero, habla de esclavo. El tema es de esclavos a hijos. Pero cantemos al Señor hoy en esta noche de la palabra, en la palabra, texto y contexto. Vamos a cantar himnos. Y dice el himno: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. Cantemos este himno al Señor. Ahora digamos: tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer, mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron nacer. En él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al Verbo olor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh
¿Quiénes dicen amén? Amén. Muy bien. Así que el tema es de esclavos a hijos. Pero quiero indicar lo que dije hace un momento. El espíritu de la Navidad y el espíritu navideño. Ahora podemos decir, pero ¿cuál es la diferencia? ¿No? Yo puedo encontrar diferencia según mi experiencia, porque si hablamos del espíritu navideño, lo vamos a hablar en el contexto de la preparación que muchas personas hacen, muchas personas quieren hacer, muchas personas se preparan para hacer. Y esto es, llámese el árbol de Navidad, llámese los adornos de la casa, las estrellitas, las luces, el Papá Noel, los regalos, que tantas cosas que lo vemos como un espíritu navideño. Las tiendas comerciales se preparan con los regalos, con los productos, ya, y la gente, los hermanos mismos se van a las tiendas grandes, allá en Lima, las tiendas grandes, aquí en Rioja, las tiendas grandes, a comprar regalos. Los niños quieren sus regalos, porque es Navidad, porque dicen que es el nacimiento del niño y que el niño tiene su regalo y quiere tener regalo, le compran sus carritos, bueno, ya, sus pistolas, ya. Es el espíritu navideño, lo que el mundo quiere, lo que el mundo anhela y quiere sentirse bien, en verdad. Quiere sentirse bien, se gasta dinero, economía. Ahí está también la noche de la cena, el 24, que con la familia, el comer el pavo, el pollo, el panetón. Bueno, es un espíritu navideño, ya. Pero ¿cuál es el espíritu de la Navidad? El espíritu de Navidad es Cristo Jesús. Porque ¿cuántas veces lo dejamos al niño en el pesebre, aquel, si queremos llamar la estatuita ahí, al niño en el pesebre con sus animalitos, con la imagen de la madre y el padre ahí, y nos quedamos con eso? Le dejamos ahí bajo el árbol, en ese pesebre, y continuamos nuestra vida con lo que es el espíritu navideño, pero no lo que es el significado real, lo que es la Navidad. Entendiendo de que Jesús no nació un 25 de diciembre, entiéndelo bien, no nació un 25 de diciembre, pues sí nació. La Navidad es que Jesús sí nació, la Navidad es nacimiento, y de ahí vienen las expresiones, el saludo, feliz Navidad. En verdad, cae bien a muchos, pero en realidad, si tú dices feliz Navidad, estás diciendo feliz nacimiento o feliz cumpleaños, entendiendo que Jesús no cumple años. Él nació una vez y está en la gloria de Dios y vendrá por segunda vez. ¿Cuántos dicen amén? Ese es el espíritu de Navidad. Jesús que ha nacido y Jesús que nace en los corazones de las personas. Cuando Lucas nos narra el acontecimiento de los pastores y los ángeles que se acercaron cuando ellos estaban cuidando su rebaño en las pampas, las praderas de Jerusalén, de Palestina, estaban cuidando en la noche. Parecían los ángeles y le dijeron: gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Hallaréis al niño envuelto en pañales en un pesebre. Vayan, el mensaje de las buenas nuevas de los ángeles a los pastores. Ese es el espíritu de la Navidad. Jesús ha nacido, sí, no podemos negarle, Jesús ha nacido, pero no un 25 de diciembre. Pero ¿qué nos dice el contexto de esta palabra de Gálatas capítulo 4, 1 al 7? El apóstol Pablo, como siempre, usa muchas metáforas en los textos que escribe, echa mano de muchas metáforas y trata de ilustrar su argumentación de el nacimiento de Cristo Jesús.
y su argumentación a favor de la fe y de la justificación a través de Cristo Jesús. Y dice, Pablo hace uso de una figura jurídica del heredero. Y releyendo la palabra de Dios, dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo. Hace figura del heredero. Y esto era bien conocido por los hermanos de Galacia, en la costumbre que ellos tenían ahí. Y trata de demostrar Pablo que estar en la ley es como un heredero menor de edad, un heredero que no tiene suficiente edad, quien no puede disfrutar de la herencia del padre. Y por cierto, durante ese periodo, digamos que nada lo diferenciaba de los esclavos, nada lo diferenciaba. ¿Por qué? Porque de igual forma que esto se da, nos muestra a nosotros también que el heredero mayor, que representa a los que están en Cristo Jesús, pueden disfrutar de la plenitud de la herencia que son los hijos de Dios. Así que, ¿por qué? Por la libertad que Cristo nos ha concedido. Esto es lo que trata de ilustrar Pablo en este texto: esclavos y herederos. En el contexto, un niño era reconocido ya mayor de edad, de los 15 a los 18 años, y donde él podía tomar la heredad o ser aceptable para dar la herencia que a él le correspondía. Pero estos niños, mientras estaban niños, tenían a sus lados maestros o personas quienes estaban acompañándolos, educándolos, instruyéndoles, y eran esclavos no libres. Y por tanto, al estar con ese niño que no sabía ni hablar, ni atar ni desatar, el esclavo le instruía, y entonces los dos llegaban a ser iguales en la misma condición. ¿Por qué? Porque estaban haciendo función tanto el uno como el otro. Ahora, la vida sin Cristo, hermanos, es una vida de esclavitud. Dice el versículo del 1 al 3. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Así que la vida sin Cristo, hermanos, es una vida de esclavitud. ¿Por qué? Porque el heredero no tenía ninguna diferencia, no había ninguna diferencia con el esclavo, el heredero niño, no tenía ninguna diferencia con el esclavo. ¿Y esto a qué se debe? Porque el niño estaba imposibilitado para disponer de sus bienes. ¿Por qué? A causa de su falta de madurez, de su falta de edad. Y la palabra niño, en la traducción de la palabra original, es, digamos, un niño que no tiene en sí el poder del habla, un niño pequeño sin facultades necesarias de una organización propia. Y este niño estaba bajo tutores, administradores, y esta palabra tutores o administradores tiene diferentes digamos, significados, que puede significar alguien que está a cuyo cuidado o encomendado algo del hacer o del custodiar o del administrar a una cosa, en este caso al niño. Y entonces esto se debía porque
el tutor cumplía una función especial de instrucción al niño. Estaba todavía siempre bajo esa condición, el heredero no podía tomar la herencia que le correspondía. Y en verdad, ¿cuántas personas estábamos así en esa situación de niños sin tener la capacidad de adquirir o tener la herencia que como hijos de Dios tenemos? ¿Por qué? Porque estamos bajo tutores. ¿Y quién era el tutor de nosotros? ¿Quién era el tutor? La ley. La ley era el tutor. ¿Quién nos instruía? ¿Quién nos enseñaba? ¿Quién nos custodiaba? ¿Quién nos decía esto, esto, esto y esto? La ley, digamos, te ha llevado a Cristo. Como dice el texto bíblico, es un maestro, es un profesor, es un instructor que te llevó a Cristo, que te enseñó las cosas porque estabas todavía en tu incapacidad, estabas en tu inmadurez, sin conocer a Cristo. Pero sigamos cantando al Señor, ¿sí? Sigamos cantando al Señor. Y hay un cántico, si nos vamos al cántico, suenen dulces himnos, gratos al Señor, para matizar esta palabra en este texto del nacimiento de Cristo. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal, desde el alto cielo bajo el Salvador, para beneficio del mortal. Alegremos esta noche, alegremos este espacio con este cántico alegre, porque en verdad Cristo nació en Belén y Cristo nace en el corazón también de cada individuo, de cada persona. Suenen dulces himnos. Suenen dulces himnos, gratos al Señor, y óiganse en concierto universal, desde el alto cielo baja el Salvador, para beneficio del mortal. Gloria, gloria sea nuestro Dios, gloria si cantemos.
Amén, hermanos, digan amén allá en sus casas. De manera que estamos iniciando o finalizando este mes para iniciar diciembre con esta alegría de el tiempo del nacimiento de Cristo. Pero venimos hablando de Gálatas capítulo 4, de 1 al 7, de esclavos y libres. Y hay una palabra especial ahí de rudimentos, que viene del original, que indica cualquier primera cosa de la que otras surgen en una serie o un todo compuesto, rudimentos. ¿Y qué significado tiene esta palabra rudimento? Y que muchas veces nos podemos alinear a ciertos rudimentos, como dice la palabra, siguiendo rudimentos, y no crecemos, no avanzamos. Y muchas veces estamos así, siguiendo rudimentos, no avanzamos en la madurez en Cristo Jesús. Y lo primero que podamos encontrar es que el mundo, digamos, el mundo, la sustancia del mundo material, siempre nos están instigando, nos están llevando por muchas cosas. Como dice 2 Pedro 3, versículo 10 al versículo 12. 2 Pedro 3, versículo 10 al capítulo 12. Nos dice el texto del 10 al 12. Pero el día del Señor, hablando de la venida del Señor en 2 Pedro, capítulo 3, versículo 10 al 10 y luego 12. Pero el día del Señor vendrá como ladrón la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán desechados, y la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Eso dice la palabra segunda venida. ¿Y cuántas veces, hermanos, no estamos preparándonos para esta segunda venida? Porque estamos entretenidos en las cosas del mundo, en las cosas superficiales que el mundo ofrece. Dice el versículo 12, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos siendo quemados se fundirán. Y es una verdad, hermanos, eso. No podemos quitar la verdad, y que la iglesia debe estar preparada para esto, para la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, que será visible, que será audible también. Pero ¿qué cosa pasa por estar entretenidos en los rudimentos que el mundo nos ofrece, en la sustancia del mundo material, en lo que el mundo quiere, en lo que el mundo también nos satisface a uno? Y cuando he hablado del espíritu navideño, y eso está llenando el espíritu también de los cristianos. Vemos en ciertas iglesias ya se preparan también adornando, también con sus árboles, y más presencia le dan al árbol por las luces, más que la presencia de la predicación de la palabra de Dios. Y en la iglesia entra en este aspecto de también entrar en esta comunión con la sustancia del mundo material, y no estamos preparándonos para los actos finales de la segunda venida de Jesús. Hermanos, estamos viviendo tribulaciones grandes, pero vendrán más grandes tribulaciones. Hoy podemos sentir y vivir tribulaciones. El mundo pasa por muchas cosas, pero es como si la persona, el hombre, no le está mirando, sintiendo, viviendo, porque se contenta con lo que el mundo es y lo que el mundo hace. Pero lo segundo es, cuando hablamos de rudimentos, es que la religión, digamos, la religión tanto ortodoxa, digamos así, tan centrada en el legalismo, sea tanto judío como gentil, son también cierta parte rudimentos, el legalismo, los argumentos que nos llevan a centrarnos solamente ahí. Yo no estoy en contra de ciertas cosas que en Navidad se presentan.
lo que yo invoco a la iglesia, a los hermanos, es de que no nos quedemos con los rudimentos, no nos quedemos con las cosas que nos ofrecen este mundo, tal vez el radicalismo, tal vez el sensacionalismo, tal vez las cosas tan centradas que queremos poner en nuestra vida, que nos aferramos ahí y no tratamos de avanzar a la madurez que es Cristo Jesús. Colosenses 2:20, hermanos, estamos en la palabra. Colosenses 2:20 nos habla en el texto en 2:20. Pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, entiendan bien, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué, como si vivieseis en el mundo, os sometéis a preceptos? El versículo 21 dice, tales como no manejes, o no hagas, ni gustes, o no comas, ni aun toques, o no hagas esto, en conformidad a mandamientos y doctrinas de hombres, cosas que todas se destruyen con el uso. Tales cosas tienen a la verdad cierta reputación de sabiduría, inculto, voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Y en verdad, esto es lo que nos lleva muchas veces a quedarnos ahí, tal vez raquíticos espiritualmente. Pero también en cuanto a rudimentos del mundo, todos los hombres, todas las personas, tanto los judíos en ese entonces y los gentiles en ese entonces, y nosotros también como cristianos, que también somos gentiles de Cristo, convertidos en Cristo Jesús, tenían sus guías, sus tutores, para alcanzar su propia salvación en ese entonces. Y hoy tal vez también en este entonces, tal vez tenemos guías, tutores que tratan de hacernos entender. Judíos que apelaban a la ley, a los gentiles, y a los gentiles su conciencia que también era una ley, como dice Romanos 2, 12 al 15. Y estas personas estaban esclavizadas porque tenían esos patrones, esos rudimentos en su vida, esas personas, tutores que les ponían ciertas condiciones en sus vidas, no los dejaban avanzar hacia adelante. Igual hoy, ¿cuántos estamos todavía en la ley, todavía metidos en la ley? No avanzamos a la gracia o no queremos tomar la gracia, que es digamos, la gracia de Dios, y nos quedamos en la ley, que no comas esto, que no hagas esto, o que guardes esto, o que hagas estos. Algunos todavía siguen en rituales o del vestido, que no te pongas así, que no te vistas así, que no te pintes, que no te arregles, el otro, que tanta cosa, que así se debe orar, tanta cosa. Entonces entramos en ciertas cosas, aferrados a ciertas cosas de la ley, y nos quedamos ahí. No abrieron su corazón a la gracia. Entiendan, hermanos, la ley es buena. La ley es buena. Jesús nació bajo la ley, guardó la ley. La ley es buena, la ley está ahí. Lo que se abolió es ciertas leyes ceremoniales para el pueblo de Dios, para los hijos de Dios en Cristo Jesús. Así que la libertad de los que están en Cristo, versículo 4 a 7, ha llegado cuando Cristo nació. Ya no estar bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué dice Efesios 1:10? Efesios 1:10. Si me acompañan con sus Biblias, hermanos, allá, Efesios 1:10. Nos dice el texto bíblico: de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra.
Y el versículo 4, el capítulo 4 de Gálatas que hemos leído, dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Llegó la libertad, vino la libertad en Cristo Jesús, para no estar ya bajo ayo, o bajo tutor, o bajo administrador, o bajo un maestro, porque la ley te va a llevar y te lleva a Cristo Jesús. Si buscamos Tito 1:3, Tito 1:3, nos dice el texto: y a su debido tiempo manifestó su palabra por medio de la predicación que me fue encomendada por mandato de Dios nuestro Salvador. La libertad que vino a través de Cristo Jesús, en el cumplimiento de los tiempos. Y cuando los ángeles proclamaron a los pastores: vayan al pesebre, a Belén, ahí van a encontrar al niño, que les va a dar paz. Y ellos, dice el texto, regresaron alegres y contaron a muchos lo que vieron y lo que sintieron ellos. Es el evangelismo, digamos, que se dio con los pastores y ellos a los demás. Porque cuando nació Cristo, nació la libertad, nació la salvación. Cuando nació Cristo, nació el Salvador del mundo, el Emmanuel, el Dios con nosotros, el Dios encarnado, el Dios que vino al mundo a hacerse humano para que se muestre a la humanidad y morir en la cruz por nosotros. Por eso que he hablado del espíritu navideño y el espíritu de la Navidad. La esencia de la Navidad es el nacimiento de Cristo. La esencia de la Navidad es la libertad que encontramos en Cristo. No es lo otro. Lo otro secundario, que se puede hacer, pero la esencia es Cristo Jesús, que ya no estás bajo la ley, ya no estás bajo ayo, no estás bajo tutor, sino estás bajo la gracia, estás bajo la libertad, y en libertad en Cristo Jesús. Y Jesús nació bajo la ley. Jesús se sometió a la ley, porque Él fue circuncidado conforme a la ley. Fue presentado en el templo conforme a la ley. Estudiaba la ley. Jesús estudiaba la ley, enseñaba a los judíos que deberían guardar la ley, sí a los judíos, porque está dado a los judíos. Y los propósitos de nacer bajo la ley fue redimir a los que estaban bajo la ley, liberarlos del yugo y su maldición de la ley. Esto dice Gálatas 3:13, ¿no? Antes que hemos leído, ¿no? Y lograr que recibiesen la adopción de hijos. Y eso hizo Jesús al nacer y morir, ser adoptados como hijos de Dios. ¿Para qué? Para vivir la vida cristiana con Cristo Jesús, libres de esclavitud, libres de esa ley que nos oprimía, libres en Cristo Jesús. Tener un Padre, Dios, tener el Espíritu Santo, que es nuestro Consolador, tener a Cristo Jesús como nuestro Salvador. Por eso cuando hablamos de Efesios capítulo 1, ahí vemos las bendiciones del Padre, las bendiciones del Hijo y las bendiciones del Espíritu Santo. Ahora, y la prueba, hermanos, que somos hijos de Dios, es que Él envía a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, Cristo Jesús, que es el mismo Espíritu Santo, y por eso nosotros podemos llamarlo Padre. Dice Abba Padre. Nosotros podemos expresar libremente Abba Padre. ¿Qué significa papito, papá? ¿Por qué? Porque tenemos esa libertad, tenemos esa nos hizo sus hijos, nos adoptó como sus hijos para que libremente podamos llamarle Padre, porque no cualquiera puede llamarle Padre. No cualquiera es hijo de Dios. Le puede llamar Padre a aquel que ha sido liberado, a aquel que ya ha dejado de ser o de estar bajo tutores, o de estar bajo ayos o bajo maestros, sino está bajo la gracia que es Cristo Jesús. Pues la palabra ave o Abba
es la palabra formada, digamos, por los labios de un niño que necesita estar amamantado en su pecho, y esto implica confianza total a su padre. Y esta palabra estaba así prohibida por los esclavos, por los tutores, porque no podían exclamar ellos, pero el hijo sí podía decir padre al padre de la familia en ese entonces. Por eso nosotros, los que somos libres, que no estamos esclavos, sí podemos decir Padre mío, pero los que no son de Cristo no pueden decir Padre porque siguen siendo o siguen estando esclavos. En Cristo Jesús, repito, somos hijos de Dios. Estamos en la edad con derecho y libertad para disfrutar de la manera plena de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y debemos vivirlo, hermanos, en la magnitud de la libertad y del perdón de pecados que tenemos en Cristo Jesús. Concluyendo esta parte, hermanos, es importante resumir esto de Gálatas, pero antes, ¿qué les parece si cantamos un himno? Esta noche estamos matizando, está en la palabra texto y contexto, cantando himnos. Y dice el himno: es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré. Si tú eres hijo de Dios, vas a cantar: es el Dios de los ejércitos en quien yo confiaré.
Amén, hermanos. Así que esta noche estamos matizando esta apertura ya del espíritu de la Navidad o de la esencia de la Navidad en este programa, en la palabra texto y contexto. Pero concluyendo esto, hermanos, esclavos, de esclavos a libres, los cristianos todavía se sienten esclavos y no libres. ¿Cuántos cristianos también están todavía oprimidos y no se sienten libres? ¿Cuántos cristianos todavía están sintiéndose esclavos porque están regidos por principios de inmadurez, de rudimentos en su vida? Concluyendo esto, hermanos, antes de conocer a Cristo, nos parecíamos al heredero menor de edad, ya que estábamos esclavizados bajo los rudimentos del mundo, que es todo aquel o es todo aquello que rige, que prima en nuestras vidas, que nos guía y que incluye lo que queremos o lo que creemos, lo que practicamos en nuestra vida. ¿Para qué? Quizás para alcanzar el favor de Dios. Decimos para alcanzar el favor de Dios. Ninguna cosa externa que queramos añadir a nuestra vida cristiana, que creemos que alcanzamos el favor de Dios haciendo tales cosas, es verdad. No hay nada que reemplace la adoración únicamente a Dios. Por eso cuando Jesús se entrevistó con la samaritana, dijo: ustedes adoran a lo que no conocen. En verdad, ¿cuántas veces estamos así adorando a lo que no conocemos? Pero ahora que conocemos a Cristo, hermanos, hemos sido liberados de estos principios esclavizantes, de estos principios que nos acosaban, que nos aquejaban. Y se nos ha dado, hermanos, el privilegio de dirigirnos a nuestro Dios como nuestro Abba Padre, como nuestro Padre, como nuestro Papá, con toda confianza, con toda sinceridad, sin intermediarios, sin impedimentos, al trono de la gracia de Dios. Dice el cántico: Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Ante ti, Señor. ¿Por qué? Porque todos nosotros, hijos de Dios, ya somos sacerdotes, como dice 1 Pedro 2:9, real sacerdocio, nación santa, pueblo elegido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes del que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Por eso, ahora que conocemos a Cristo Jesús, que hemos sido liberados, ya no debemos andar en esos rudimentos. Pero ¿por qué, si ya hemos alcanzado la mayoría de edad espiritual, digamos así, como hijos de Dios, es decir, que disfrutamos de la herencia en Cristo Jesús, queremos volver otra vez a los principios esclavizantes de la ley? ¿Por qué? ¿Por qué? Como dice Pablo, ¿por qué queréis volver otra vez a la esclavitud? ¿Por qué? En vano he trabajado con ustedes, dice Pablo. Y en verdad, hay tantas exposiciones, hay tantas predicaciones, hay tantas enseñanzas. ¿Cuántos mensajes han escuchado ustedes? ¿Cuántos temas han escuchado ustedes? ¿En cuántos cultos han estado? ¿En cuántas capacitaciones han estado los cristianos? ¿Y en cuántos mensajes, con cuántos mensajes ustedes, los que me escuchan, han escuchado el mensaje de Dios y todavía sigues esclavizado? Sigues todavía con tu tutor, sigues todavía con tus costumbres, con tus tradiciones, sigues todavía con tu pesar, sigues todavía con tu rudimento del mundo. En esta noche, en el espíritu de la Navidad, en la esencia de la Navidad que es Cristo Jesús, te puedo decir, amigo que me escuchas y hermano que me escuchas,
volvamos a la palabra. No nos conformemos a este mundo. Como dijo Romanos capítulo 2, 12:2, renovemos nuestra mente, cristianos, renovemos nuestro entendimiento. No nos amoldemos a este mundo. Y como dice la palabra de Dios, si pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba, no desde la tierra, porque tú has muerto, porque habéis sido muerto con Cristo al pecado con Cristo Jesús. Y has resucitado con Cristo Jesús. Has sido muerto cuando murió Cristo. Has sido muerto, tus pecados han sido clavados en la cruz, consumado es, pero has resucitado con Cristo Jesús en la vida que Él te ha dado. Por eso cuando Jesús se entrevistó con Nicodemo en la noche, un líder, un judío, un rabino, un maestro de la ley, un principal de los sacerdotes, Nicodemo quería saber más, pero cuando Jesús le presentó el Evangelio, le dijo, es necesario nacer de nuevo. Él lo entendió. Y yo te digo esta noche, es necesario nacer de nuevo. Y que nazcas, y que Jesús nazca en tu corazón. No que nazca en el pesebre, no que nazca en el Papá Noel, que Jesús nazca en tu corazón. Y que Jesús te cambie tu vida. Que Jesús te libere para que no estés viviendo bajo tutores esclavizantes o bajo la ley. Hermanos y amigos, gracias por su atención en esta noche en la palabra texto y contexto. Los invitamos siempre todos los jueves a conectarse a este programa desde aquí, desde Rioja, de la Iglesia Evangélica Presbiteriana. Que Dios los bendiga, hermanos. Nos vemos hasta otra oportunidad u otro programa en la palabra texto y contexto. Bendiciones.